soy Montserrat García y esto es Corazón Lector, un espacio sonoro donde compartir de la mano de la neurociencia temas relativos al aprendizaje en general y al aprendizaje de la lectura en particular. Este podcast viaja de la mano de Abecedari, Asociación para el Estudio y Tratamiento de las Dificultades del Aprendizaje, y de Glyphing, nuestro entrenamiento lector. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este espacio hoy va a ser un podcast especial porque lo vamos a compartir con Cristina Oroz. Cristina Oroz es la creadora del método Beacon. El método Beacon es una metodología para estimular el lenguaje, la comunicación y el aprendizaje en general en niños con dificultades del desarrollo. Utiliza música, juego, gestos, apoyo visual y vídeo modelado para favorecer la atención, la imitación, la motivación y la comunicación funcional. Es decir, estamos en la parte previa a la que normalmente se dedica Glyphing, ¿no? Nosotros trabajamos con los niños cuando están en fase de aprender a leer y aquí estamos en una fase previa que es cuando los niños tienen que empezar a hablar. Bien, pues este podcast nos va a presentar este método de la mano de su creadora, Cristina Oroz. Escuchemos a ver qué nos cuenta Cristina. Bueno, pues hola Cristina. Hola Montserrat. Montserrat. Me puedes llamar como quieras, pero mi nombre es Montserrat. Anem con Montserrat. Pero si me dices Montse, también respondo igual. Fantástico. Bueno, mira Cristina, hace mucho tiempo ya que venimos hablando, ¿no? Y hemos decidido hacer este podcast para presentar lo que tú haces, que tiene su conexión con lo que hacemos en Glyphing. Y entonces en el marco pues tanto de Glyphing como de Abecedari y Corazón Lector nos parece muy interesante darte a conocer. Entonces yo te voy a hacer unas preguntas que sobre la marcha vamos a ir contestando, pero esto es más bien una conversación. Por favor. Entonces, primero eres Cristina Oroz. ¿Quieres presentarte tú, un poco tu currículum profesional que nos va Por supuesto, a llevar hacia... Quizás qué es lo que me trae y que me ha llevado hasta donde estoy, ¿no? La verdad que es un placer estar aquí contigo, la verdad que son muchas conversaciones, muchas reuniones que hemos tenido juntas y al final encuentras como esa sinergia, ¿no? Yo soy Cristina, soy pedagoga, soy musicoterapeuta y la verdad que me he formado en cualquier cosa que pudiera ser útil para mis niños. Me he dedicado a la infancia con necesidades educativas especiales, principalmente autismo, quizás no por elección, sino porque, bueno, mamá con mamá, ¿no? Sabemos las dos que somos madres cómo funciona este campo. Y al final, pues he ido caminando a través de la musicoterapia, ya llevo más de 20 años, he hecho de maestro sombra, que se suele decir en nuestro campo, ¿no? Es esa persona que hace de sombra del niño en inclusión. Y luego también he trabajado mucho desde el desarrollo infantil y sus propias dificultades. Y luego quizás lo que más me ha empujado a desarrollar Beacon ha sido el ver cómo el niño con necesidades educativas aprende naturalmente, ¿no? Y yo creo que eso es lo que me ha dado lugar a esta locura de proyecto que ahora mismo además estoy a punto de compartir conmigo y para mí, que sepáis todos que es un gran honor poder estar, ¿no?, bajo el amparo de una empresa y un visionario que tiene una trayectoria de 20 años, ¿no? Y que, bueno, que al final alza su mano para ayudar a algo que le parece pues con pies y cabeza, ¿no? Muy bien, bueno, esto acabas de hacer un spoiler, ¿eh? No, ¿qué es el método Beacon? Porque lo has introducido. Tú has creado algo para ayudar a alguien de una manera determinada. ¿Qué es el método Beacon? El método Beacon es una manera de introducir un aprendizaje y una enseñanza natural en un niño que es visual, que se hace a través de videomodeling, que es musical, que se hace a través de musicoterapia y que necesita oportunidades para aprender y entonces aplicamos la repetición, ¿no? Y entonces visionado una manera de aprender totalmente pautada y a través de vídeos breves, musicales y terapéuticos que replican la psicología evolutiva de cómo un niño aprende. ¿Aprende qué? Cualquier cosa. Cualquier cosa. De hecho, yo creo que una característica principal de Beacon es que la excusa es el lenguaje. ¿Por qué? Porque con los vídeos hablan, porque las canciones cantan. Sí, realmente yo creo que no hay metodología que más arranque el lenguaje que la audiovisual,
¿vale? Vamos a llamarlo así. Pero lo que intentamos es que el niño aprenda. Porque si tenemos que hacer un vídeo para cada cosa, entonces lo que replicamos en los primeros 7 niveles es todo lo que no vemos antes de que salga la primera palabra. Es esa atención sostenida, conjunta, la permanencia del objeto. O sea, todo lo que el cerebro está haciendo hasta que te dice mamá, hasta que te dice agua, hasta que te dice rinoceronte, ¿no? De una manera articulada, perfecta. Y yo creo que eso es lo que pasa con nuestros niños en su primera infancia, con trastornos, síndromes, necesidades educativas especiales, es que van un poco como de puntillas esos primeros 3, 4, 5 años. Porque sabemos que le pasa algo, pero no sabemos qué, porque no sabemos dónde se tropieza. Entonces, en las aulas de preinfantil y de infantil, nosotros como educadores y como maestros sombras intentamos ver qué pasa, pero claro, no podemos meternos en ese cerebrito y decir ¿dónde se ha atascado este niño? ¿No? Entonces, hemos replicado esa escalerita a través de vídeos. Porque, oye, alguien que nos esté escuchando y que quizás tenga un niño pues, que no está arrancando algunos aprendizajes como se esperaría, ¿es esa la primera persona que tendría que decir a ver si me puede ayudar Beacon? ¿O es algo más concreto como arrancar el habla? Es decir, yo siempre me pregunto, como padres, ¿no? Muchas veces no sabes en qué momento tú tienes que ir a buscar a un profesional. Y si tienes que ir a buscar a un profesional, ¿qué tipo de profesional? Es decir, ¿qué familias o qué maestros delante de qué tipo de niño podrían decir vamos a ver si Beacon nos puede ayudar? ¿Lo he preguntado bien? Sí. Y ahora quiero organizar mi respuesta porque has dicho muchas cosas y voy a intentar estructurarlas para que, en la mayor información en el menor tiempo posible. A ver, Beacon se puede implementar en 3 áreas muy claras. Lo podemos utilizar en el hogar, donde nuestro niño pasa el mayor tiempo del mundo y donde yo estoy especialmente sensibilizada porque ¿cuánto tiempo va a estar mamá con ese niño? Entonces, como no intervengamos ahí, es un poco la rueda de ese triángulo y valga la redundancia que no va a rodar porque ahora mismo es un triángulo, es decir, el hogar es un momento de implementación, el aula para mí es el segundo y más importante porque tenemos pedagogos y tenemos profesores que están encarados a un niño neurotípico, normalizado, que es más o menos de la campana de Gauss en medio y qué pasa con los laterales, ¿no? Donde tienes un niño que aletea y se da vueltas por una habitación y no te contesta ni responde al nombre y complica tanto la intención de uno como la educación de los otros. Y el tercer bloque para mí es también uno muy importante, que es el del terapeuta. Y yo creo que Beacon ahí puede hacer un barrido de yo no tengo suficientemente tiempo y no puede quedar tampoco, yo muchas veces tengo el discurso de 1 hora no es suficiente, ¿no? Y es como, no se trata de que el trabajo de esa hora no sea maravilloso, de hecho en esa hora tenemos que hacerlo más difícil porque es la gente preparada la que está interviniendo. Pero ¿qué pasa en las otras 3.500 horas que hay hasta que vuelve? Y nosotros como terapeutas intentamos, pues haz esto, hoy hemos conseguido esto, ¿no? Porque Beacon yo siempre digo que es el hijo de mis frustraciones como terapeuta, como madre y al final como musicoterapeuta, ¿no? De ver que la música trae el aprendizaje y la enseñanza de una manera que es que no lo hace otras disciplinas, ¿no? Pero yo me he frustrado mucho como terapeuta porque no logro sumar a la familia de una manera efectiva y a veces es peor. ¿Es peor? Es peor sumarla. Sí, porque yo le estoy pidiendo algo que Martín, cuando está delante de Carla, que es su mamá, que no le pone la misma cara. Porque yo soy madre, yo llevo la peor cara de mis hijos. Y esto es una realidad. Y luego también frustrada porque hay cosas que no salen de mi hora de sesión. Entonces, realmente tienes que hacer autocrítica y decir, esto está influyendo en la vida del niño si mamá no lo ve y si la aula no lo ve. Entonces, a mí Beacon es el hijo de mis frustraciones. A ver, entonces sí, lo entiendo y ahora me estoy adelantando un poco, pero sería la manera, un poco es como Glyphing, como necesitamos cierta intensidad y asiduidad y eso no lo puedo hacer yendo al terapeuta 1 vez a la semana, lo que hacemos es que el trabajo de este terapeuta, de este psicopedagogo, logopeda, ¿no? Exacto. Psicólogo, se puede multiplicar si se puede
llevar cierta parte del trabajo en casa, que sería un poco la misma idea de Griffin, que por eso nos hemos entendido, ¿no? Total, yo Es creo esto. que al final tenéis que pensar que Griffin y Beacon se encuentran porque van a intentar cumplir una función que es dotar a todo el mundo de recursos y de alineamiento. ¿Sabes? Al final, cuando todos estamos en el mismo barco, el barco va a ir y va a llegar. Habrá mareas, habrá tormentas, pero va a llegar. ¿Por qué? Pues porque además si estamos todos habrá 3 líneas de actuación, el hogar, la terapia y la escuela, que ya habrá ideas, ¿no? Pero yo creo que en eso Griffin y Beacon tienen mucho que ver y yo creo que además tienen mucho que hacer. Y hay otra cosa también que la veo las últimas semanas, que bueno, al final también se te van encendiendo las bombillas. En un reel que acabé haciendo diciendo... Tenemos que crear programas que funcionen a las 7 de la tarde en un día terrible en casa. Y si no funciona, no es para un hogar, no es para un aula donde hay 300 estímulos. O sea, para mí, yo creo que lo que estoy validando de Beacon y que posiblemente estamos también viendo ahora que estamos introduciéndonos en la metodología Griffin es que son cosas factibles. Porque yo a las 9 de la mañana con mi hijo, estamos todos a tope. Pero después de trabajar, después del cole, después de la música, la terapia, la logopeda, la compra, la cena, la carga mental, aquí tiene que funcionar la metodología. Si no es eficaz ahí, en la peor de las circunstancias, estaremos dependiendo de las circunstancias. Y algo que yo quiero además dejar en este podcast como una recriminación a mí, como madre, es hay que ser constantes. Yo creo que es algo que nos cuesta, que sacaron el antibiótico 3 días porque no había nadie que se lo hiciera 8. O sea, somos así. Pero si lo dejamos todo en la mano de las circunstancias, de cómo me levante hoy, de a ver el niño, cómo... hay que hacer las cosas, las metodologías Griffin y Beacon tienen mucho hermanamiento, pero si no las haces no funciona. Y no quiero 3 horas un día y hasta el domingo nada. O sea, es poquito y yo siempre digo que Beacon es como la abuela, método de la abuela en un entorno muy moderno de Play. Pero he cogido lo mejor, de hecho tengo muchas abuelas dentro de Beacon, porque son las que saben que el bizcocho necesita 50 minutos a 180 grados. Si no se te quema. Y son las que saben que el trabajo pequeñito, diario, es el que cambia la vida de las personas. Y son artesanas, y Beacon, aunque parezca súper moderno, es solamente el canal. Porque la música, de tener una canción para cada cosa, de repetirla, de hecho, si os lo digo, para mí las greatest hits de Beacon son las abuelas. Yo soy una abuela encarnada en una terapeuta y creo que realmente comparto, y corrígeme si me equivoco, que Griffin funciona igual, es ir sembrando, es no esperar y no, quiero el tomate ya. No, necesitamos esa constancia, si nosotros lo decimos siempre. Para que funcione se tiene que trabajar un poquito cada día y esto es lo que nos lleva al éxito. En parte, es una parte de lo que nos lleva al éxito. Una cosa, yo mirando por vuestra página web, nosotros hablamos normalmente de perfiles lectores y tú hablas de perfil visual y perfil musical. ¿Qué es eso del perfil visual y del perfil musical? Mira, lo hablábamos en el café que nos hemos tomado antes de este podcast. Y yo creo que algo muy, muy importante a tener en cuenta cuando trabajas desde ese prisma audiovisual, que al final es eso, ¿no? Al final es la musicoterapia que lidera el proceso de estimulación y lo que yo veo. Beacon además tiene un tercer componente que es lo emocional. Cuando escuchéis la música, me odiaréis en silencio porque se os va a meter aquí, intentamos que la música sea emocional. Porque nuestros niños cuando ven algo, cuando escuchan algo, se movilizan a través primero de la emoción y activan su emoción, porque es probable que no comprendan al inicio todo lo que ven, no logren coger esa pieza de puzzle y meterla en su puzzle, que eso es el aprendizaje. Pero si yo logro despertar el sistema emocional, eso sí que sé meterlo en mi puzzle, ¿no? Y si me genera una emoción, aunque sea de nostalgia, aunque sea de caricia, eso es lo que nos va a dar algo que es memoria. Es decir, que
Yo sé que el sabor no ocupa lugar, pero sí nos ocupa tiempo. Entonces, Beacon lo que intenta es hacer que lo que aprendan no se olvide. Y esto es otra de mis frustraciones como terapeuta. Es decir, si yo consigo algo, pero luego dentro de la semana que viene ya no está, es memoria a corto plazo. Entonces estamos perdiendo un tiempo precioso. Si coges un canal audiovisual y emocional, el link es directo. De hecho, hay gente que te dice al cabo de 7 meses, de 8 meses, que ya han hecho su despegue con Beacon, ya están leyendo, ya están haciendo un montón de cosas y de repente todavía cantamos las canciones. ¿Por qué? A ver, ¿quién no sabe lo que pasa cuando tenemos esa regresión, por ejemplo, en un geriátrico, ¿no? Alzheimer? ¿Qué es lo último que se olvida? Las canciones de la infancia. ¿Por qué hemos dejado de cantar después de P5? ¿Qué pasa? ¿No es importante en la adolescencia? ¿Qué identidad musical tiene un adolescente? Entonces, yo creo que el límite musical te lleva a eso, ¿no? A llegar al área del lenguaje desde el otro hemisferio cerebral, acompañado de experiencia emocional. Y es eso, cuando hablamos de perfil espectador, hay niños que son pato, 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 y hay niños que son miro el vídeo y me fascina, pero no hago nada, ¿no? Porque tú vas a un concierto y Montserrat le gusta mucho la cantante que canta, ¿no? Y es como, Cristina, cállate, que quiero oírla, ¿no? Y yo, sin embargo, lo que quiero es cantar con mi cantante, ¿no? Entonces, siempre hablamos de muchos tipos de perfiles, porque hay el perfil del niño loro, hay el perfil del niño también, bueno, pues que dice todo, o que te lo dice después de 3 horas, y lo oyes tarareando la plastilina, y dices, está con otra vez su juego obsesivo porque tiene autismo, pero luego con los legos está cantando y tarareando la melodía, ¿no? Y ahí está, y es donde empiezas a ver cositas. Esto es nuestro perfil. Muy bien. Y sobre todo, o sea, tú has dicho, puedes aprender todo, pero yo lo que he entendido siempre es que hay un enfoque muy importante hacia arrancar el lenguaje. O sea, ir a esos niños que les cuesta, ¿no? Sí. Empezar a De hecho, hablar. se llama Beacon Desarrollo del Lenguaje. Creo que es en lo que... Bueno, de hecho, Beacon se creó porque nuestros niños no verbales, en nuestras sesiones, yo creo que el 80-90% de las palabras que tienen son de YouTube. No, porque hay un trenecito que le gusta mucho la melodía y entonces sabe Blue, sabe 1, 2, 3, sabe ABC, y encima en inglés. Y dices tú, a ver, y esta fue la locura 2017 de... Pero si ellos están aprendiendo por aquí, ¿por qué no les ponemos aquí lo que queremos que aprendan? Muy bien, o sea, el canal es... Ellos lo validaron. Ellos lo validaron. Muy bien. Y entonces, ¿qué diferencia hay entre mirarse algo en YouTube y hacer el método Beacon? Para mí es el aprendizaje funcional, el lenguaje funcional. De hecho, todo el mundo viene con esa pregunta, ¿no? Es, vale, arranca el lenguaje, ¿pero será funcional? Ahí va la respuesta, no. Como Cristina, no al principio. Un bebé, cuando tiene 8 meses, 9 meses, que hace pata, 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 pata. ¿Es funcional? No, está jugando. Entonces, al principio, pues es espontáneo, de resorte casi, podríamos decir, ¿no? Luego ya, ¿qué pasa? Que el entorno reacciona a esa palabra que yo digo y de repente digo pata, pata, y de repente mi madre me está... que está diciendo lo mismo que yo. Entonces empieza a ver que puede modificar el ambiente, ¿no? Ahí es donde viene el trabajo del que acompaña, que a eso también se aprende. Y entonces las capas del lenguaje, el problema es que es ni 1 hora a la semana aprendemos inglés, ¿verdad? Sin trastorno. Pero nosotros pretendemos aprender con trastorno 1 hora a la semana. No podemos dejar esa responsabilidad solo en los terapeutas. Los terapeutas necesitan recursos para aplicar en casa que sean efectivos y sostenibles y que no supongan en casa la de venga. Sí, sí. Espera, vamos a hacer terapia. Ahora que tú y yo estamos como en el mejor momento del día, entonces yo creo que es esto, ¿no? Al final el lenguaje para mí es la excusa, pero para mí es el foco. Yo soy una ilusionaria. A mí todo el mundo me dice, ¿pero va a hablar? A mí no me preguntes, porque yo me voy a sentar a tu lado. Yo no soy la terapeuta más famosa, pero soy la que se queda hasta que lo consigues. ¿Por qué? Pues porque soy terapeuta del lenguaje. O sea, si yo pienso que y no solamente el expresivo, lo que quiero es modificar la comunicación de tu hijo, porque estamos en un mundo verbal. Y para mí es casi la vida y la muerte de un niño. Y la madre, ¿quién le va a interpretar cuando yo no esté? O sea, el dolor
de un niño no verbal, o sea, yo me pongo ya como que me emociono, es que no se puede uno imaginar. No, es un muro que se construye alrededor de uno si no hay lenguaje. Claro, entonces yo, 21, 27 años, nosotros hemos arrancado lenguaje, da igual, es que 15 palabras ya pueden ser la vida de un niño, porque esas 15 representan lo que le duele, lo que no le gusta, lo que quiere y lo que necesita, ¿no? Entonces, al final es muy importante, a veces es verdad, yo siempre digo, a ver, no va a hablar como tú y como yo. Muy, muy mal estaría estimando si pienso que vamos a hacer un podcast con él dentro de 15 años. Pero necesita un no a tiempo, necesita un para, necesita un agua, necesito un dolor, necesito algo donde sostenerme para realmente manejar el mundo y a la gente que es totalmente verbal. De hecho, en una escuela el otro día, una profesora me decía, cuando yo estaba mucho en el mundo, que ahora que Glifi me está llevando a la lectoescritura, ¿no? Y yo, hay que hacer, hay que empujar que eso, que al final a nuestros niños los invitan a irse en primaria. No se quedan. Y una de las coordinadoras de ese colegio infantil me decía, Cristina, no te equivoques. A los niños no se les va porque no sepan leer. Se les invita a irse porque no saben hablar. Porque si supieran hablar, podrían leer, podrían hacer muchísimas cosas, ¿no? El stopper no está. Claro, no, la lectura se asienta sobre la oralidad. Por lo tanto, cuando no hay oralidad, la lectura no llega. Pero si hay oralidad, la lectura puede llegar. Claro, y yo creo que ahí es como una puerta, ¿no? Porque, de hecho, yo algo que me he encontrado en mi camino es el trabajo en paralelo. Como al final, claro, te encuentras con niños de 7 años no verbales, ¿qué haces? Haces ese paralelo. Yo trabajo en lectoescritura y al final lenguaje al mismo tiempo, porque es una manera de ver el lenguaje. Si yo veo la foto del pato, pero pone pato, estoy dándole un canal más. Yo tenía, por ejemplo, un niño en investigación 2018 que tú le ponías la palabra caballo y decía caballo, y luego le enseñabas la foto de un caballo y no tenía ni idea. El perfil, sobre todo yo creo que trastorno espectro autista, TEA, autismo, como le queramos llamar, tiene un gran poder visual y gráfico. Por eso también les gustan mucho los colores, los números, las formas geométricas. Son unos maravillosos programadores y la lectoescritura a mí me hace especial ilusión que Glifi esté detrás porque yo quiero abrir esa puerta. Porque realmente a mí me da mucha pena porque realmente no solamente a nivel social el lenguaje, sino que a nivel de carrera ellos tienen unas potencialidades que si no logramos que hablen un poco, no van a poder demostrar todo lo que son capaces de hacer. Ahora has nombrado lo del perfil visual, has dicho son muy visuales. Antes cuando hablábamos del perfil musical, perfil visual también estaría dentro de eso, ¿no? Sí. En Glifi tenemos a Dani. Daniel es es una persona que está dentro del espectro autista y él nos ayuda a solucionar los problemas o los errores gráficos de nuestras sesiones. Errores que los demás no encontramos, no vemos, nos pasamos por alto, él lo ve todo. Tiene este perfil visual seguramente y él puede hacerlo, lo hace mejor que nosotros y no se cansa tan rápido como nosotros. Sí, tienen una capacidad que realmente a mí me da pena, ¿no? Porque cuando abres la puerta, pues pueden demostrar, ¿no? No se trata siempre, de hecho es la pregunta que generalmente cuando aterrizan es como, vale, ¿qué dificultades, no? Que siempre eso, como mamás lo sabemos, vale, ¿qué capacidades tiene tu hijo? ¿De qué crees que es bueno? ¡Wow! No sabes cómo cuesta eso. Es decir, o sea, es que al final es una persona y tiene de las dos. Y si no somos capaces de verlo, vamos a tener que hacer el ejercicio. Porque... Sí, Cristina, mi pregunta es que antes lo hemos dicho, pero luego creo que nos hemos ido hacia otro lado. Mi pregunta casi siempre es la misma, ¿eh? Cuando estamos hablando de ciertas dificultades, ¿no? Cuando un niño o una niña no está haciendo aquello que esperaríamos que hiciese evolutivamente hablando por su edad, ¿cuál es el momento en el que alguien tiene que levantar la mano y decir, aquí tenemos un problema, tenemos que ir a... O sea, ¿cuándo? El primero. ¿Qué quiere decir el primero? El primer momento en el que tú, como madre, generalmente son las madres y los padres los que ven, que dices, no... ¿Cuándo se pone? O sea, por ejemplo, un niño que no está hablando, ¿en qué momento, a qué edad
uno tiene que decir, vamos a trabajar el habla con este niño? Es que no hay edad, hay sospechas. Y los padres sospechan. Pero ¿qué pasa en la realidad de hoy en día? Voy a ser un poco dura, pero voy a ser realista porque esta es la realidad. Sí. Es que realmente te encuentras perfiles de un niño de 14 meses, nosotros trabajamos de 12 meses hasta 12 años, que la madre sabe que su hijo tiene un problema, porque yo no responde al nombre. Intento establecer un juego con él y no entra. No logro, y además está aleteando, y a esa madre, ¿qué le hace el entorno? Bueno, tranquila. Tiene 14 meses, ¿no? Y nosotros aquí no vamos a tranquilizar a nadie, nos vamos a poner a trabajar. Claro. ¿Por qué? Porque eso puede ser algo de su propio desarrollo y puede no tener un trastorno. Aunque con esos perfiles más o menos, claro, un niño que aletea, que no responde al nombre, que solo trabaja... ¿Qué significa un niño que aletea? Que está así todo el día, que está mirando las manos, que tiene muchas estereotipias, que son movimientos que ellos hacen para regular. Al final es sensorialidad, regulan emociones, regulan esa falta de comunicación. ¿No es una manera, o es tener una manera de comunicar? Sí. ¿O una manera de gestionar lo que sienten? No comunican hacia el entorno, pero tú puedes verlo como al final un síntoma de comunicación. Él te está diciendo que en ese momento necesita volver a sí mismo, porque le puede doler algo. Puede sentir el roce de un pantalón, puede estar escuchando un avión que está pasando por ahí y tú no lo ves, la lavadora, hay muchas lavadoras en las casas. Y yo, por ejemplo, tenía un niño que hasta que descubrí que cada vez que era la lavadora empezaba a hacer una estereotipia y me lo llevé y le dije, y entonces ellos cruzan y dicen, ¿tú también la oyes? ¿Vale? Pero nadie le da esa... O sea, vosotros imaginaos que todo lo que es el filtro, que ahora nosotros estamos aquí, pero hay sonidos alrededor. Imagínate que no lo tienes. Que tú me oyes igual a mí que al destornillador de destornillador. Dices, bueno, no hace sonido. Ellos son capaces por la temperatura, por la visión, porque tú venga a mover la cabeza, estás moviendo los ojos, las cejas se levantan, ahora me cambias la expresión, y ellos lo ven como en fotogramas. Entonces, claro, al final, ¿qué hacen? ¡Uf! Basta, demasiado. Sí, porque además muchos lo ven así, es como si fueran, ¿sabes? Como si cortaras la imagen en todo el rato y vas haciendo pequeños cortes. Esto te lo explican mucho cuando te encuentras adultos con autismo, diagnosticados a través de sus hijos, que es muy divertido esto, porque dices tú, ahora entiendo toda mi vida. Entonces, la respuesta a tu pregunta es cuanto antes y hacer que os escuchen, porque el entorno generalmente tiende a empatizar y al final a darnos confort. Sí. Importancia para tranquilizar. Sí, porque el entorno no sabe darte una respuesta, ¿no? Pero es verdad que cuando te encuentras cuando te dicen no, a la logopeda no, porque no habla. Pero hay muchas cosas que hacer antes de que hable. Y hay que trabajar, hay que ir. Esta era otra pregunta. ¿Cuáles son los profesionales? Cuando tú hablas de la terapia, de los terapeutas, ¿cuál es el perfil de profesional que trabaja este tipo de problemas y que podría beneficiarse del método Vicon? Bueno, al final centros terapéuticos donde hay un equipo multidisciplinar, porque con estos trastornos, síndromes o dificultades de desarrollo tenemos que trabajar desde la psicología, tenemos que trabajar desde la terapia ocupacional ligada a la autonomía del niño. Es que hace ese niño, ¿vale? No habla, que es como el foco no verbal, pero él se viste, él es autónomo, reconoce el espacio, se orienta bien en el espacio. Si tú le dices, él ve, o sea, el lenguaje es que él vea la mochila y sepa que hay cole. Ahí empieza la lectura. De, hoy cole. Y luego de repente, porque hay niños que... Y no es una metáfora. No, hay niños que se ponen el uniforme el sábado. Sí, y les tienes que decir que es que no, porque no saben leer el entorno. La lectura y el lenguaje empiezan en los signos que hay en tu alrededor. Y luego también pues tenemos maestros de audición y lenguaje, tenemos pedagogía terapéutica, tenemos logopedas, logopeda fonoaudiólogo, es el terapeuta del lenguaje, el que realmente hace este trabajo. Nosotros somos un equipo de logopedas, ¿no? Pero bueno, nosotros somos musicoterapeutas, somos ABA, somos Doman, es como hemos cogido como un método de métodos, ¿no? Porque es lo que a un gran porcentaje de niños les va bien. Y yo creo que los canales de estimulación tienen que ser variados, porque si no es un rollo. Ahora has dicho les va bien,
Pero me ha llegado un mail, creo que ayer, que estabais anunciando que empezaba una investigación, ¿no? Para... ¿Te ha llegado? Me ha llegado el mail, sí, lo has enviado muy bien, porque yo lo he recibido. Muy bien. Pues sí. ¿Y qué es esto? ¿Esto estáis validando el método? O sea, lo habéis validado clínicamente, pero ahora lo estáis validando a nivel científico, ¿es esto? Es la validación clínica. O sea, nosotros trabajamos en un campo a nivel... Es muy curioso porque por un lado estamos los que trabajamos en campo, como vosotros y nosotros que estamos con las familias, que estamos con las aulas, que estamos con los terapeutas, pero por otro lado, y yo la verdad que no quiero entrar mucho en este tema porque puedo estar horas, están los investigadores. Pero yo reivindico muchas veces que no hacemos nada con las investigaciones. Si no las llevamos a tierra. Es como tener en una empresa unas métricas, sí, pero que no se traducen en acciones. ¿Sabes? No, ahora vamos a validar que la música va muy bien para los niños con autismo. Genial. O sea, tener ese hito, lo has demostrado, ¿y ahora qué? Nos ponemos a hacer recursos entonces, ¿no? Entonces, el problema es que cuando tú tienes una innovación, como ha sido Glyphing hace 20 años, o cuando ha sido Beacon hace 7, que vamos a hacer 7 en julio, nosotros hace 8 empezamos una primera investigación de casos únicos. ¿Por qué? De hecho, había muchos empresarios que decían, ¿vas a hacer una investigación de su producto? Tú coges y vas, ¿no? Y era como, ya, pero yo necesito saber si es locura mía o si yo puedo dejarle a 36 mamás esto. Y que repliquen los resultados. Claro. ¿Qué pasó? Que el 78% de los niños habló en 20 semanas. En 20 semanas, ¿eh? 20 semanas, estos son 5 meses. Claro, cuando te encuentras con eso, que nosotros pensábamos que íbamos a tener incidencia, pero tuvimos una rotonda, ¿vale? Tenemos un cruce de caminos que era o hago la validación... Una rotonda. Sí, es que la rotonda es como muy gráfico en mí siempre. A veces estoy en rotondas y no sé en qué camino voy a salir, ¿no? Ahora teníamos una bifurcación y el investigador Luca Bonatti de la Pompeu Fabra me hizo una pregunta clave. Me dijo, Cristina, o sacas el producto y tienes 36 familias que te van a apoyar, o investigas. Las tres cosas no puedes hacer, porque son 3 años de paro. Claro, tú miras al lado que tienes tus 36 familias, que sus hijos empiezan a hablar y dices, o sea, ahora no puedes parar, No. porque ellas lo necesitan ahora. Y además yo tenía el empuje de ir a la Fundación Caixa, ir a la Fundación Zurich, ir a no sé qué, que me apoyaron. Y entonces yo dije, bye a Luca Bonatti, hasta ahí. Entonces cada año he ido tal, y entonces he hecho una investigación que tengo 1024 familias, que al cabo de 3 semanas en el método les hacíamos una evaluación, pero ahí voy a ser un poco cruda con el mundo de la investigación y de la validez clínica. Vosotros pensad que 1024 familias dicen que sí a un 90% de impacto en método Beacon en 3 semanas, y esto no vale lo que vale un ensayo clínico que vamos a hacer ahora de 25 niños y 25 niños a los que se les va a aplicar 2 metodologías diferentes en video modeling. El control. Con grupo control. Sí. Esto para nuestro entorno de investigación clínica, esto es lo que vale. Para mí, yo ya he validado el método hace mucho tiempo, porque para mí el peso de 1000 familias, aunque tú pienses que están sesgadas, aunque tú pienses que, bueno, las familias somos muy exigentes. Queremos que nuestros niños tengan las cosas para ayer. Y cuando funciona algo, saben que funciona, y cuando no funciona, no funciona. Sí, sí. Entonces yo ya estoy validada desde hace mucho tiempo. Pero para romper cabezas, y yo el otro día hacía un post en LinkedIn, que creo que hay un gran error en nuestra comunidad. Yo no sé si pasa lo mismo en la tuya, que es más educativa, pero yo creo que sí. Cuando hay innovación, los grandes no se aproximan. Todas las instituciones, las federaciones, las confederaciones, no se te aproximan y te dicen, a ver, ¿qué está? Venga, ¿no? Es como el niño que empieza a conocer el mundo, que tiene una idea, y tú lo acompañas, no le pones piedras en el camino. La innovación es muy dura, muy dura, porque tienes que abrir cabezas, pero todo el mundo tiene la boca llena con la innovación. Pero yo en 8 años he conocido a gente innovando que se ha caído por el camino. Y tú y yo conocemos a mucha gente que se ha caído por el camino. Sí. ¿Por qué? Pues porque no estás validado. Y es como, hombre, ¿tú crees que todos los modelos de negocio primero fueron un negocio y luego, ¿no? Y generaron economía porque nadie te ayuda. O sea, tú sabes lo que es investigar, y hace 2 días, 26 de
junio del 26, hoy de mayo del 26, imagínate qué fecha, por fin nos validaron el 4º comité ético, porque claro, vas a validar que, no, autismo no tocamos. Pantallas, pantallas están en controversia, ¿no será el momento de investigar? No. Son muchos noes en 7 años. Entonces aquí parece, no, hasta que no esté validado, no. Ahora, a partir de ahora, los síes. Los síes, sí. Porque tú tienes todas estas familias que lo han probado, que ha funcionado, que están contentas, que están agradecidas. Y luego la investigación también tiene su espacio, que siga su camino, pero nosotros seguimos trabajando, ¿no? Tú sigues trabajando. Hay que seguir. Porque tú lo tienes validado con una serie de personas que te dicen, sí, gracias, ¿no? Por haberme propuesto este trabajo, porque mi hijo está hablando. No, y la verdad que es verdad que es nuestro campo al final, ¿no? Pues al final, cuando tú haces zapatos y los vendes, pues son zapatos, nadie tiene que validar nada, ¿no? Pero en nuestro campo, toda la innovación que toca salud mental... Bueno, también te lo valida el cliente, porque si el zapato no es cómodo, no lo van a comprar mucho. O sea, al final todo acaba siendo validado... Sí, pero es más social, ¿no? Más mercado. Sí. Bueno, aquí tengo unas preguntas, pero creo que ya las has respondido, ¿eh? Una pregunta era ¿qué papel tiene la familia en el proceso? ¿Se puede hacer en casa? ¿No? Y ya esto ya en parte es el éxito que hablábamos, ¿no? Esta constancia de continuar el trabajo que puede empezar y supervisar un terapeuta, continuarlo en casa, ¿no? Para conseguir esa constancia. Aquí tengo, ¿qué pequeños cambios pero significativos indican que un niño está avanzando? Esta es muy buena. Estos indicadores son vitales. Lo que pasa es que os vuelvo a repetir un poco como el argumento. Hay muchas cosas que no vemos. Y hay muchas cosas que hacemos mientras no vemos esas cosas. Y muchas veces el adulto bloquea el lenguaje. Porque estamos en un espacio con el niño en el que no damos silencios. Porque pensamos que si nutrimos todo del lenguaje, está bien, hay que prestarles la voz. Porque cuando ellos no la tienen hay que prestársela, pero tenemos que narrar, no preguntar como un interrogatorio. Esto es algo que es que nos sale natural. Y esto es algo que cuando una familia empieza a trabajar con el método Beacon se le explica todo esto. En ese mail que te he enviado ayer explicábamos 2 noticias, una buena y una muy buena. La buena era la validación clínica y la muy buena es que hemos creado Beacon para el niño y Beacon para el que acompaña, porque acompañar también se aprende. Claro. Y ese acompañar es que tú tienes tus vídeos de formación en paralelo al niño. Mientras el niño va avanzando dentro del programa, nosotros te vamos a formar en muchas cosas, en mentalidad, de cómo eso que tienes que seguir, que tienes que confiar en el proceso, que esto está hecho para los días buenos, para los días malos y los muy malos. Te vamos a formar en estrategias de intervención, te vamos a formar en cómo observar, cómo no interrumpir los procesos. Porque cuando un niño se pone un objeto, tú quieres que haga algo con el objeto, pero el tenerlo en las manos y darle vueltas, está comparando, está añadiendo la forma, está pesándolo, está midiendo texturas y él está haciendo cosas, ¿no? Entonces a veces el ser humano tiene esa tendencia intrusiva, entonces vamos formando en errores, estrategias de intervención, para mí la mentalidad es... Porque me cuesta saber qué mirar, ¿no? Saber dónde mirar, porque muchas veces esto, ¿no? En el campo de la psicología se habla muchísimo de esto, ¿no? De la percepción. Las cosas pueden estar, pero si tú no las ves, para ti no están. Entonces, puede haber mejoras, pero hay que saber dónde mirar. Y a veces si tú no ves... Yo siempre digo que hay una cosa casi tan mala como no mejorar, y es mejorar y que nadie se dé cuenta. Porque eso a veces echa para atrás, ¿no? Entonces, ¿enseñáis dónde mirar para ver esas mejoras? Sí, y además yo creo que hay una estrategia que para mí es la llave más absoluta, que es el silencio. Dar espacio al otro, al final el silencio es... O sea, tú quieres ver cosas, pero estás todo el rato actuando sobre el otro. Entonces, ¿qué hace el otro? Si yo estoy todo el rato, pues al final, ¿qué hace? Si es que además ellos lo hacen con su cuerpo. El problema es que no nos paramos a mirar. No nos paramos a observar, porque quizás hemos observado y vemos como lo mismo, entonces os damos prismas de mira lo que
observa ahora y lo que observa dónde dirige la mirada, porque la atención conjunta es esto, es decir, nosotros estamos observando un mismo objeto y yo para establecer la atención conjunta tengo que mirar al objeto y mirarte a ti. Y tú tienes que hacer lo mismo y hacemos esa triangulación. Esto os enseñamos y eso se llama atención conjunta. Y os enseñamos qué es la transferencia, os enseñamos qué es. Entonces, cuando tú entiendes el proceso, no hace falta que te diga nadie dónde mirar. Mientras establezcas el silencio y la observación, vas a saber que hay algo ocurriendo. Y verás cuando... Es que el niño esté, por ejemplo, en paz a tu lado, hay primero incluso tipos de juego, ¿no? Es decir, o sea, el juego no es interactivo. Esto es como lo del lenguaje funcional. No, al principio es tolerar a que el otro esté. Cuando nuestros niños hacen escapismo. El hecho de que tú estés jugando a una cosa y yo a otra, y estemos, y de vez en cuando haya una cruce de miradas, es algo a observar. Y cuando ya te tolera, pues ya le das un juguete a ver qué pasa. O sea que con la excusa del lenguaje, en el fondo, estás enseñando cosas de la vida para la vida. Hay un máster de lenguaje dentro del método. Sí, como más, o sea, claro, quieres decir que aprendes... lenguaje, de interacción, del aprendizaje, de los errores que vas a cometer. Y además son errores que vas a seguir cometiendo, porque cuando empiezas las primeras palabras es todavía peor. Porque es como, ¡oh! Ya tengo donde te empezar a trabajar y entonces ahora se viene... Y esto es la ansiedad que yo vivo. Yo soy madre y yo tenía un niño con rotacismo en mi casa y traje una logopeda hasta los 9 años que decía no arrancó y ella en una tarde ya tenía la R. ¿Por qué? Porque yo sabía que no se la iba a enseñar y porque yo no me siento a hacer música y soy profesora de música de mis hijos, porque yo no voy a hacer ese papel, yo soy su madre. Esto como terapeuta y madre, yo siempre digo, para mí los terapeutas que son padres o madres son otra liga. Porque el terapeuta que no es madre y padre, somos muy exigentes con los padres, porque no entendemos la realidad. Yo cuando tenía hijos y el grito no se lo pegaba a mis pacientes, se lo pego a mi hijo. Claro, no. Porque yo lo digo y te vas a poner los zapatos ahora mismo. Sí. Entonces, yo pienso que siempre no nos enseñan a ser madres o padres, pero si algo se atasca en el desarrollo. Sí. Pero yo lo que quería decir era, hay un máster del lenguaje, entiendo lo que quieres decir. Quiero decir que has hablado de cosas como de dar espacio al otro a través del silencio, saber observar, saber interpretar eso que observas. Digo que esto no es un máster solo de lenguaje, esto es un máster de la vida. Porque Vico no es solo lenguaje. Esto es un máster de la vida. Sí. ¿No? O sea, porque nosotros queremos y es como te has preguntado qué quiere el otro de ti. ¿Sabes? Él es una persona. Y además, cuando tú tienes niños no verbales, moverte en un canal no verbal te va a dar mucho más. A ver, ¿qué dices? Hombre, pues tiene toda la lógica, ¿no? Cállate y empieza a generar esa comunicación no verbal y empieza a comunicarte con tu hijo no verbal, porque esa es la comunicación. Esto es como cuando una persona que tiene ceguera tiene más desarrollados. ¿Tú quieres que hable o quieres que se comunique? Para saber y para entender cómo se va a desarrollar su lenguaje necesitas entender su comunicación, porque tú lo que quieres es una conexión con el niño. Si no tienes una conexión, eso es lo que le duele a la madre. No que no diga mamá. Tú primero quieres una conexión contigo y cuando has conseguido esto, luego el trabajo siguiente es que tenga la conexión no con el resto del mundo, ¿no? Claro, es lo que yo digo porque no intervenimos en casa. Es que no socializa. Demonio, pero si en su ente no tiene una buena conexión, ¿cómo luego la va a extrapolar fuera? Si además en este ente donde está mamá, papá, Pedro, que es mi hermano, y yo, ellos son los que más necesidad y voluntad de conexión tienen con Martín. Con lo cual, si en ese primer círculo social no sale, hay que intervenir. Porque luego el niño, vale, que este es como mi hermano Pedro. Que este es como esta profesora es como mi mamá. Que este es como mi papá. ¿Sabes? Y entonces estamos totalmente equivocados porque estamos empezando por el tejado. Yeah. ¿Sabes? O sea, la madre no te está diciendo no me dice mamá. Detrás de un no me dice mamá, no es la palabra. Es que no me busca. Es que no comparte conmigo. Es que no puedo estar a su lado jugando. Es que no acepta mis proposiciones.
Y es como, siempre en musicoterapia hablamos del principio de ISO, ¿no? Es decir, yo tengo que ir donde está Montserrat. Entender su camino, entender lo que ella ve, cómo lo ve, intentar cómo ella se mueve, y es casi ancestral, y a partir de ahí conectamos, porque él es donde está, y empezamos a descaminar ese camino para enseñarles el mundo, ¿no? Pero acompañados. Y en esta sociedad que hemos construido tan exigente, ¿cómo hacen las familias para encontrar tiempo? Porque necesitan tiempo. ¿Cuánto tiempo tienen que dedicarle cada día a través de esta metodología? Nosotros decimos que tienen que dedicar 15-20 minutos al día. Ah, solo 15 o 20 minutos. Y ahora con todo lo que me estabas contando he pensado, ¿de dónde van a sacar el tiempo las familias? 15-20 minutos cada día, es como briefing, realmente, es como briefing. Bueno, es que es la manera de trabajar. Es un poquito, pero cada día, y de forma, supongo que gradual, ¿no? Vamos a más, ¿no? De menos a más. Los vídeos van complejizándose, alargándose un pelín, pero no son más de 4 o 5 minutos cada vídeo. Y la formación de las familias también. Yo llevo 3 años validando qué tipo de formación le doy al que acompaña. Y os aseguro que he hecho webinars durante meses de hora y media que nadie se veía más de 20 minutos. ¿Por qué? Pues porque el ser humano ve la hora y media y sale corriendo. Bueno, que veo lo que pueda. Sin embargo... Esto es hoy en día que las redes, ¿no?, nos han acostumbrado al estímulo corto, y entonces las cosas, incluso las series, ¿no? La gente ahora prefiere la serie a la película, porque una película es demasiado larga. Claro, entonces también hemos validado en ese sentido, ¿no? El decir, bueno, lo que queremos es ser efectivos, porque si no, ¿qué sentido tiene? O sea, la idea es llegar al objetivo. Y ya os digo que Método Beacon lleva desde 2019 salimos, pero Método Beacon se ha ido creando. Nosotros teníamos 100 vídeos, ahora estamos en 3 idiomas, tenemos el Beacon Formación... Castellano, catalán, inglés. ¿No? Que además hay muchos niños que cuando yo lancé el inglés, todas mis personas suscritas, yo les decía, venga, vamos a acabar inglés y venga, ¿no? Y el catalán, Cristina, pues si no termino de... ¿Sabes? Estamos empezando con el español y es como que no, que lo tienes que mirar, y de repente un porcentaje de niños que no arrancaba en catalán y en español, porque nosotros estamos en Barcelona, y esos 3 idiomas están en mente, arrancando en inglés. ¿Os acordáis, no? Que yo decía el 1, 2, 3, A, B, ¿Y C. esto tiene alguna explicación? Me falta otra vida para validarlo científicamente, pero hay. Y yo creo que esto es como cuando... A ver, yo voy a hacer una reflexión. Tú sabes la diferencia que hay entre un piano y un violín, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay entre un piano y un violín? El timbre es diferente. Yo de entrada lo que te diría es que el piano es muy grande y que el violín es muy pequeño. ¿Suenan diferente? Suenan diferente. ¿Qué pasa? Tú cuando eres un niño no verbal y de repente todo el entorno te habla en catalán y en castellano, pues bueno, al final, oye, tienes tus muritos construidos, pero de repente alguien te empieza a wash away y dices, pues, este está peor que yo, ¿no? Y yo creo que hay algo que es el timbre del propio inglés que les atrae. Y de hecho, a mí, cuando yo, y esto es una validación personal como musicoterapeuta, cuando yo oigo una canción en inglés me suena como mejor, pero luego traduzco la letra y la misma letra chorra que es la del español, pero en español me suena como más, en inglés todo como más diferente. Entonces ese timbre genera pues esa novedad, ¿no? Entonces yo ahora, por ejemplo, en las familias es que el inglés, y de repente te das cuenta de, claro, si tú tengo la misma canción en inglés, en catalán no sé qué divertido, que le guste la plastilina, y hacemos el peido, y hacemos el plasticismo, ¿no? Pues enriqueces, y luego, claro, es un vídeo nuevo, porque dice, ahí va, pero está que estaba cantando la plastilina en inglés, y ellos tienen siempre una clase de inglés a la semana. De hecho, una de las cosas más bonitas que me salen en las reuniones con los coles es que los profesores de inglés dicen ¡por fin! Porque además a los niños con autismo, con necesidades educativas especiales, el inglés les gusta. Pero no tengo nada terapéutico para implementar. ¿Que me dices que está en inglés? O sea, me muero. Y de hecho hay muchos, como las abuelas, muchos profes de inglés que empiezan con esto y acaban arrastrando todo el colegio. Qué bueno. Oye, antes me has explicado, cuando estábamos tomando ese café, ese té, me has explicado de dónde viene la palabra Beacon, método Beacon, que se escribe con V. Pero me has dicho que es un juego fonológico con una palabra. Sí, nosotros cuando buscábamos un nombre, como todo el mundo cuando empieza algo, lo primero que tiene que hacer es poner un nombre. Y entonces nosotros teníamos un lema, que ahora ya ni está en la web, que era visualiza
y conecta, cuando el aprendizaje se convierte en una historia inolvidable, atendiendo a esa memoria que queremos que todo lo que aprendan se quede. Pero además vimos la contraprestación fonológica, es decir, la palabra como suena, en inglés, aunque escrita beacon, significan los faros que van guiando a los barcos en el mar. Y nos pareció tan chulo que era o nos vamos con el bacon o nos quedamos beacon, que suena en inglés como faro, pero encima tiene nuestro visualiza y conecta, ¿no? Porque consideramos que a nivel visual nuestros niños conectan. Y luego la musicoterapia es lo auditivo que hace que se asiente a nivel de memoria a medio y largo plazo, que es nuestro fin, ¿no? Muy bien. Pues mira, me gusta que hemos empezado hablado de las terapeutas sombra, ¿no? Las sombras, que yo he pensado que no me gustaba nada el nombre, digo, porque si es una persona luminosa que va a darle luz a un niño, ¿por qué la llamamos sombra, no? Entiendo por qué la llamamos sombra, pero no me ha gustado mucho. Pero hemos terminado hablando de luz. Hemos terminado diciendo realmente Beacon nos lleva a visualizar esta lucecita que nos va a acompañar en el camino marítimo, que además es el camino más, ¿no? Es muy vasto y se puede convertir en muy peligroso, por lo tanto que tengamos una lucecita que nos acompaña es todo un símbolo. Yo antes de terminar quería preguntarte si hay algo que quieras añadir. No, recibir las gracias, seguro que nos hemos dejado mil cosas, porque creo que igual que en Glyphing, cuando te pones a explicar qué eres, es como, ¿dónde empiezo? ¿No? ¿Qué quieres oír? Porque no es lo mismo lo que quiere oír una mamá que lo que quiere oír una profesora, que lo que quiere oír un logopeda o un terapeuta, ¿no? Pero al final se trata de encontrar un camino natural. Yo siempre digo, el Beacon no es para todo el mundo, no es para todos los niños, no es para todas las familias. Hay que hacer lo nuestro, ¿no? Si confiamos en el proceso y consideramos que necesitamos recursos en casa, necesitamos también formarnos a nosotros mismos y pensar siempre, que yo en necesidades educativas especiales, que si cuesta todo tanto, igual no es porque estamos yendo por el buen camino, ¿no? A mí lo que me gusta de Beacon es que es divertido, los niños aprenden solos, te lo piden. Hijo, ¿por qué tiene que costar todo tanto? No puede ser que igual estamos cogiendo el machete y estamos obligando, ¿no?, a trabajar en vez de hacer, oye, pues como hacía... Bueno, sí, ¿no? Es lo que en Glyphing llamamos, yo siempre me gusta hablar del el respeto al camino de aprendizaje. Un poco es esto que estás diciendo, ¿no? Es decir, cada uno necesita el tiempo que necesita y el trayecto, hacerlo de la manera que la necesita, y tú pones una herramienta, ¿no?, para respetar ese camino de aprendizaje, pero darle la oportunidad que haya un camino de aprendizaje, ¿no? Total, sí. A veces respetamos tanto que no actuamos y entonces ahí se pierden las oportunidades y tú lo que haces es dar la manera de trabajar, ¿no?, para conseguir aprender, sobre todo pues para estos niños que no están en la curva neurotípica, ¿no?, del desarrollo y que lo pueden utilizar pues tanto desde la escuela como desde las consultas, desde los consultorios, ¿no?, los gabinetes, y evidentemente siempre desde el hogar, porque es donde vamos a conseguir esa constancia que necesitamos. Y dar apoyo a esa madre que va a tener ese hijo toda su vida. Exacto. Y que ahí es donde tenemos que dar recursos. Exacto. Donde va a cambiar nuestra sociedad. Muy bien. ¿Sabes? Así que yo creo que con esto y un bizcocho... ¿Cómo es la frase? Hasta mañana a las 8. Ah, sí, no sabía cómo seguía. Vale, pues entonces aquí termina este podcast. Cristina hoy nos ha explicado un poco pues quién era ella y cómo era su proyecto, pero vamos a hacer en Corazón Lector, en la Academia Corazón Lector, vamos a hacer una masterclass donde nos va a hablar mucho más directamente del método para todas las personas, familias, profesionales y colegios del entorno de Glyphing que quieran conocerlo un poco más. Y ahora sí, ¿cómo era lo del bizcocho? Con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Y ya sabéis que estáis todos invitados a seguir agrandando este corazón. Muchas gracias. Muchas gracias.